Ya estamos de regreso aquí en el programa Ahora. El tema: Nicaragua ante la revisión en el examen, un periódico universal que hacen las Naciones Unidas. Y antes de seguir con nuestras invitadas esta mañana, me gustaría que pasáramos a ver qué opina la gente sobre el tema. Les hemos preguntado directamente qué recomendaciones haría usted al gobierno en materia de derechos humanos. Seleccionamos algunos de los comentarios. Bismarck López, por ejemplo, dice que se empiece por respetar la Constitución y después implementar los derechos de cada uno, la libre expresión, escuchar la verdad, venga de donde venga, sin priorizar solo a la gente que comulgue con el gobierno y tomar en cuenta a los que no comulgan con el presidente, despartidizar a la policía. Misael Membreño nos dice, bueno, si hablamos de derechos humanos ahora en Nicaragua, si no pertenecemos y hacemos lo que los orteguistas dicen, no tienes nada, trabajo, etcétera. Kenny Simón González, que reformen la ley 779, que es un arma de doble filo. Vilma Salgado dice que se independice el Consejo Supremo Electoral, no se entiende cuál es el miedo, que dejen de imponerse fraudulentamente, que se respete el voto de cada uno de los nicaragüenses y que permitan, como todo país, que los nicaragüenses en el exterior puedan ejercer su voto, que es un derecho. Algunas de las opiniones, y me gustaría retomar lo que justamente estábamos hablando de esas recomendaciones que el Estado de Nicaragua rechazó tajantemente. ¿Por qué ese rechazo rotundo y qué implicancias tienen? Bueno, yo le decía a la doctora que es como contradictorio que ellos dicen una cosa, por ejemplo, porque fue desde un inicio que Nicaragua ya había advertido antes de las recomendaciones que no iba a adherirse al Estatuto de Roma y tampoco lo del aborto. Fueron dos puntos que ya los representantes de los estados, antes de la sesión del viernes, ya sabían desde el miércoles, ya la posición de Nicaragua reiteraba, la posición de Nicaragua en el caso del aborto, que era del EPU primero, ¿verdad, doctora? Y lo relacionado a adherirse al Estatuto de Roma. Esos puntos ya estaban claros para los representantes del Estado, que Nicaragua ya esa era su posición. Pero para mí entender, existe una contradicción porque Nicaragua, entre todos estos puntos, exactamente, doctora, son 144, más 8 que ellos dicen que se están cumpliendo y nosotros los sumamos como que son 152. Hay una serie de países de que recomendaban todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos en el país, y eso es parte de esto de defensa de los derechos humanos, y ellos dan como que los están aceptando. Entonces, al no aceptar adherirse a esto, es como también hay muchas contradicciones. También hay contradicciones en relación a la violencia contra la mujer, como le decía anteriormente, platicábamos. No aceptan, rechazan en lo concerniente a reformar o derogar más bien la reforma de la ley 779 con respecto a la mediación, pero aceptan una serie de planteamientos de los representantes de los países que está relacionado con la violencia contra las mujeres. Entonces vemos como que divagan, no sé cuál es su opinión al respecto, pero yo lo veo así. Sí, no, completamente de acuerdo, Elizabeth. Fíjate que, por ejemplo, ellos aceptan todas aquellas recomendaciones que, bueno, como de manera introductoria o porque son gobiernos que de alguna manera grafican en el espectro internacional la geopolítica que se vive, aquellos países afines al Estado de Nicaragua, que, bueno, secundaron prácticamente parte del discurso de la ministra, que contenía un informe que, bueno, yo consideré, al leerlo previamente, de que esto, más que dar respuesta al cumplimiento o no, o a las dificultades que habían encontrado para cumplir las recomendaciones de 2010, parecía prácticamente un discurso de campaña. Y entonces, además, todas sus afirmaciones de los logros y los avances no lo fundamentaban en ese informe en hechos concretos, en hechos comprobables, sino que, bueno, somos el mejor porque así lo dice la FAO, somos el mejor porque la Unión Interparlamentaria dice tal cosa, o sea, porque lo dice la CID-GALU. O sea, todo lo que les dicen a nivel internacional, por el doble estándar con que manejan las cifras, con que informan a esos estados, es lo que ellos tienen. Hay una contradicción, como lo plantea Elizabeth, definitivamente entre
lo que ellos dicen que han cumplido y después lo que ellos mismos están rechazando. ¿Cómo es posible, como lo planteaba Elizabeth, que ellos prácticamente digan que están cumpliendo absolutamente todo lo que se dice en esas 144 recomendaciones que tienen que ver con temas específicos de derechos humanos? Y después de eso nos encontramos, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con las recomendaciones absolutamente rechazadas, que es lo más grave. Hay una que le preocupa mucho a usted, me A decía mí me antes. preocupa tremendamente y es la recomendación que aparece en el punto 117.12, que la quiero leer textualmente para que vean lo que rechaza Nicaragua. Y dice, investigar las denuncias recibidas, las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad y perseguir en su caso a los responsables de conformidad con sus obligaciones y compromisos. Esta fue una recomendación formulada por los Estados Unidos. Si un Estado dice que rechaza investigar denuncias de violaciones y no sancionar a los responsables, definitivamente está prácticamente poniéndose al margen del derecho internacional. Esto es una confesión gravísima que Nicaragua ha hecho a nivel internacional, que no solo ratifica la posición que hemos planteado ante diferentes instancias de la impunidad que existe, de la falta de investigación sobre las violaciones de derechos humanos, de la falta de voluntad política, sino que aquí hay prácticamente un posicionamiento perverso, pudiéramos así decir, frente al órgano más importante en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. Después, por ejemplo, a continuación dice que adopte medidas eficaces, sobre todo legislativas, para proteger los derechos de las personas privadas de libertad. Y la rechaza. Para mí eso es gravísimo, si sabemos que en este momento uno de los problemas más serios en materia de derechos civiles que aquí en el país es la situación de los privados de libertad. Y ellos se llenaron la boca. Y ella acepta también. Claro, y ellos se llenaron la boca. Pero no rechaza, exactamente. Eso es de las contradicciones. Exactamente, y ellos, además de que aceptaron el hacinamiento, se llenaron la boca diciendo que el gobierno estaba invirtiendo y estaba un proceso de mejoramiento de las condiciones del sistema penitenciario. Entonces yo les digo, después de haber recibido en un término de los últimos 15, 20 días, más de 22 denuncias de grupos de familiares quejándose de la situación en que se encuentran todos aquellos privados de libertad que fueron trasladadas a las recién construidas celdas de máxima seguridad, eso es terrible. Si eso es lo que van a seguir construyendo, que no lo sigan haciendo, porque prácticamente, según los testimonios de las familiares de los privados de libertad que han llegado al CENID y que las tenemos incluso grabadas, ya desesperadamente buscaban cómo reunirse con el Comité de Prevención de la Tortura que se encuentra en Nicaragua, mejor que no sigan haciendo ese tipo de remodelaciones, porque son prácticamente centros donde se priva de todas las condiciones a los privados de libertad y constituyen prácticamente centros de tortura. Solo quería agregar un poquito al punto 117.12 del que usted hablaba. Justamente nos llama la atención que nosotros hablamos con la ministra de Gobernación sobre esos temas, temas que todo el mundo aquí los conoce, que la gente los señala como que están casos de impunidad, como son los casos, para mencionar algunos, Nueva Guinea, que nunca se dio respuesta a esas investigaciones, el caso de Ocupaín, que ya va a cumplir un año, y entonces la ministra nos llamó poderosamente la atención, que nos dijo la ministra antes de rendir su informe el miércoles, de que aquí no hay ningún caso en impunidad, que todos los casos en el país que han sido señalados, que han señalado por organismo, e hizo mención muy particular, no ONG, sino casos que lo señala, quien lo señala es el CENID, que no hay casos que estén pendientes de investigación en el país, que todos han sido procesados, debidamente puestos en los juzgados. Entonces nos llamaba la atención y le preguntamos, ministra, entonces ¿dónde están los 7 carros?
pues lamentablemente no me quedé con la pregunta sin respuesta porque la ministra no me dijo dónde están los 7 carros. Qué bueno que trae este punto a colación porque justamente al enfrentarse los funcionarios públicos con los periodistas como usted que están a cargo de una cobertura permanente de todos estos hechos, es imposible poder cerrar los ojos ante una realidad palpable. Hay otros temas que vamos a tocar también después de la pausa que tienen que ver con el pluralismo en los medios de comunicación, que tiene que ver también con lo que decían nuestros amigos en Facebook de los funcionarios en el Consejo Supremo Electoral. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más de este tema que tenemos el día de hoy, miércoles, aquí en Ahora.